¿Cualquier duda, pregunta o solamente comenzamos? Todo bien, ya, perfecto. Entonces partimos con la ayudantía, que igual hay otras cosas que revisar. Ya, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Qué pantalla se está viendo? Se está viendo el navegador. Ya. Entonces, lo primero sería repasar la instalación de Qt Creator. Ya. Entonces, para descargar Qt, nosotros nos vamos a Google, buscamos Qt Creator, Get Qt, y muy importante recordar que nosotros vamos a utilizar la versión de la versión gratis, es decir, para desarrollo del open source users, ¿ya? Entonces nos vamos a Go Open Source, luego bajamos hasta la parte de Download Qt Online Installer, ¿ya? Eso nos va a descargar un archivo que se va a ver más o menos así. Voy a abrir el programa. Ya. La instalación igual es un poco pesada, así que vamos a ver de qué manera podemos reducir el tamaño de instalación, ¿ya? Se nos descargará un archivo más o menos que al ejecutarlo se va a ver de esta forma, ¿ya? Nosotros tenemos que crear una cuenta, tenemos que tener una cuenta, ya sea con el correo personal, correo de la universidad, pero más que nada es porque nos solicitan la cuenta antes de hacer la instalación, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir dando next. Esperamos, por supuesto. No recuerdo qué es lo que les aparece al comenzar la instalación, pero si no me equivoco debería ser algo de este estilo, donde nosotros vamos a tener que seleccionar eh, las versiones que queremos instalar, las herramientas que queremos instalar, ¿ya? Entonces esperamos que cargue, por supuesto. Y... Tan, taran, tan, tan. Ay, se demora. Ya, la versión que nosotros vamos a estar utilizando va a ser la última versión, o sea, el último parche de la versión 5, ¿ya? Espérense, voy a cambiar de pantalla para que se vea mejor. Screen 1. Ya, ahora sí. Entonces, la versión, si nos vamos no queremos ni la última ni el preview, nos vamos a Qt y vamos a seleccionar la 5.12.11, que es la que aparece como la última de la versión número 5, ¿ya? Y de esta versión, ¿qué es la que tenemos, qué es lo que tenemos que instalar? Podemos instalar el compilador de MinWG, que fue el que yo les mencioné en la última ayudantía, ¿ya? De 64 o 32 bits, según lo requiera su computador, y Qt Charts, lo que les va a servir para trabajar con los gráficos a medida que utilicemos Qt, ¿ya? Entonces, una vez que la seleccionan, ustedes le dan siguiente y se va a instalar automáticamente, ¿ya? Yo recién hice la prueba y se demora como media hora la instalación, un poquito menos quizá, ¿ya? Diría que no pasa de la media hora, ¿ya? Solamente con estos archivos, que es lo básico para trabajar. Una vez que tengan instalados estos archivos, por supuesto, ustedes van a poder ir agregando otros mediante la herramienta Maintain Qt, que se instala automáticamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pueden escribirlo por el chat, pueden desmutearse, no hay ningún problema. ¿Todo claro hasta el momento? Ya, perfecto. Continuamos. Cierro esto. Ya. Una vez que se instale el programa, ya podemos tener acceso a él, donde nosotros vamos a poder crear un nuevo proyecto.
vamos a poder abrir un proyecto ya creado. Vamos con esa parte primero, ¿ya? Una vez que nosotros queramos abrir un proyecto, tenemos que irnos a la carpeta, a la carpeta donde hayan descargado el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo los que están en el repositorio del profesor. Y para abrir el proyecto necesitan tener acceso al archivo .pro, ¿ya? Que es, por ejemplo, en este proyecto es este archivo. Una vez que ustedes le van a abrir, automáticamente se va a abrir el proyecto y todos sus dominios, todas sus dependencias en la aplicación, ¿ya? Pero si no, ustedes pueden crear su propio proyecto desde File, New File to Project, ¿ya? Donde pueden hacer una aplicación gráfica completamente con Qt Widget Application o Qt Code Console Application, que vendría a ser como una aplicación típica que, por ejemplo, lo que hicieron en la tarea 1, ¿ya? Solamente que con C++, ¿ya? Y cosa importante, por ejemplo, si nosotros abrimos un proyecto, por ejemplo, escritorio, Qt, Zen, ya, ahí vamos a abrir un proyecto. Eh, y aquí se nos van a abrir todas las dependencias, las carpetas, todas las clases, ¿ya? Esperaba que me arrojara un error que probablemente les diga algo así como hay archivos incompatibles, porque la versión con la que se creó, la versión que se usó en Qt para crear ese proyecto, quizás no es la misma en su computador. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Ustedes tienen que especificarle el compilador que quieren utilizar para el proyecto, ¿ya? Ojalá me hubiera aparecido el error, pero no importa. Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden mandar un mensaje o lo podemos discutir en Discord, ¿ya? Pero no importa. Vamos a cerrar el proyecto. ¿En qué página se descarga Qt? Ustedes se van a Google, escriben Qt Creator y se va a descargar aquí. O sea, les va a mandar a esta página. Ah, nos devolvemos. Ah, ya. Qt Creator, Get Qt. Bajamos hasta la versión gratis. Go Open Source. Aquí bajamos hasta el final. Y descargar el instalador de Qt Online. ¿Ya? Esa sería la forma de descargarlo. Perfecto. Ya. Volviendo a Qt. Ya, este es el proyecto que nos sirve porque no es el que vamos a trabajar hoy día. Ya, entonces lo que yo hice aquí fue abrir un nuevo proyecto que va a ser de consola. ¿Ya? Lo seleccionamos. Aquí nosotros le damos un nombre, una carpeta donde lo vayamos a guardar. Aquí nosotros le ponemos siguiente. Siguiente. Y aquí es donde nosotros tenemos que seleccionar el compilador que nosotros vamos a utilizar para el proyecto. En este caso solamente está el que yo descargué al instalar Qt, ¿ya? Ustedes lo seleccionan, le damos Next y finalizan la creación del proyecto, ¿ya? Se les va a crear un archivo aquí con se les va a crear un proyecto con el archivo .pro y las clases que van a estar asociadas al proyecto, ¿ya? En este caso solamente tengo la clase main CPP, pero ustedes pueden ir creando más clases, ¿ya? Listo. Y para comenzar, respecto a cómo crear una aplicación de consola en Qt, es importante mencionar que no es como llegar y hacer una aplicación en C++, por ejemplo, en Visual. Hay ciertas directrices que hay que cambiar al momento de ir programando. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar por consola alguna especie de texto o una variable, no puedo llegar y utilizar el cout que utilizábamos en el C++ puro que vimos en la ayudantía pasada. O sea, el cout puro, donde yo podía mostrar algo por consola que lo que hacíamos en la ayudantía pasada, ¿ya? Entonces,
Por ejemplo, yo voy a tener aquí mi archivo, por supuesto, y yo voy a agregar estas líneas de código, donde yo voy a... Ahora sí. ¿Ya? Yo tengo que incluir las librerías que quiero utilizar, por supuesto. Por defecto solamente va a venir con esta librería, ¿ya? Y yo voy a incluir el QDebook que me va a permitir mostrar por consola ciertos parámetros, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener el QCore Application y el return a.exe, que lo que me va a permitir va a hacer que la aplicación se ejecute mediante la consola, ¿ya? Entonces, todo lo que yo quiera que haga mi programa se va a realizar, se va a ejecutar entre esta línea, que es el QCore Application, y el return a.exec, ¿ya? Como verán, el QCore Application llama a los parámetros que yo utilice al momento de ejecutar el programa, ¿verdad? ¿Ya? Como recordarán, argc es el número de argumentos que vienen acompañando al programa y argv es los argumentos como tal, ¿ya? Como verán, es un arreglo o sea, es un puntero a un arreglo de caracteres, ¿ya? Entonces, el ejemplo más básico sería mostrar un mensaje por la consola, ¿ya? Donde, ¿cómo se realiza eso? Llamando al QDebook. Se recordarán en C++, puro lo hacíamos como cout y decíamos hola a todos, ¿ya? Y terminábamos, punto y coma, ¿ya? En cambio, no, aquí no se realiza de esa manera. Nosotros tenemos que llamar al QDebook para que podamos mostrar un mensaje por la consola, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo hola a todos, lo guardamos con control S o con file y set y lo ejecutamos, ¿ya? Esperamos que compile, por supuesto, y tenemos el mensaje en la consola, ¿ya? Ese es el ejemplo más básico. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quisiera ir agregando funciones? ¿Ya? Ya. El siguiente ejemplo sería si yo quisiera ir agregando alguna función. Entonces aquí la estructura del programa cambia. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, una vez que ya incluimos la librería, y yo sé que quiero utilizar una función, por ejemplo, quiero crear una función que me retorne un string, pero por supuesto es un string de Qt, así que vamos a utilizar la clase QString, ¿ya? Y esta función me retorna el string hola, ¿ya? Cosa importante y que no se les vaya a olvidar, en Qt no existe como tal la clase string sin recurrir a uso de librerías, por ejemplo. Por lo tanto, yo tengo que, en vez de querer usar el tipo string, yo utilizo QString, ¿ya? No se les vaya a olvidar eso, no les vaya a tirar algún error. Luego de que yo definí la función, tengo que instanciar o decirle al compilador que voy a utilizar esta función. ¿Y cómo se hace? Yo digo el tipo de la función, el nombre de la función, si va a utilizar algún parámetro, lo especifico, por supuesto, y punto y coma, ¿ya? Si eso no estuviera, eh, la función me va a tirar un error. ¿Qué tipo de error me va a tirar? Eh, Acá, por ejemplo. El uso de un identificador que no está declarado, ¿ya? ¿A qué se refiere con la declaración? Esta línea de acá, donde yo digo que voy a utilizar cierta función, ¿ya? Entonces, dejamos la declaración con la definición, y nuevamente volvemos al ciclo básico de la función, donde yo tengo el main. El QMake me está tirando error.
Em, pero si está... Ah, ya. Porque esto no existe. ¿Cómo yo lo hacía para mostrar cosas por consola? Con QDebug. No, QDebug. ¿Ya? Así yo podía mostrar cosas por consola. Entonces, como recordarán, funcPrueba es una función que me retorna el string hola. Entonces, cuando yo quiera mostrar algo por consola, llamo a esa función para que se muestre por consola qué cosa, lo que me retorna esta función. ¿Ya? Entonces, si hacemos la prueba, esperamos que compile, por supuesto, y me mostró por consola el hola que se retorna en la función. ¿Ya? Pregunta. Eh, si recordarán, en Java nosotros utilizábamos un archivo para compilar nuestros archivos. No, sí, es redundante, pero nosotros utilizamos un archivo para compilar nuestras clases y ejecutar el código, ¿ya? Que se llamaba make, ¿ya? Bueno, dentro de los archivos y los compiladores que utiliza Qt Creator está este archivo análogo que se llama QMake, ¿ya? Es lo mismo, pero específicamente para Qt, ¿ya? Es parte de los archivos, si se fijan en el archivo .pro, nosotros tenemos como una, es bastante parecido al archivo make que utilizábamos en Java, por ejemplo, ¿ya? Pero más que nada es que este se utiliza para compilar el proyecto, ¿ya? Es eso más que nada. ¿Se entiende? Se entendió, perfecto. Ya, entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo. Ya. Bueno, ese sería el trabajo con funciones, ¿no? Ahora, como recordarán, eh, dentro de C++ yo puedo hacer uso de ciertos punteros que me van a permitir trabajar con variables y estas variables en vez de trabajar con el valor por copia, yo voy a trabajar con el valor por referencia, ¿ya? Y quizás eso no se entiende del todo a la primera. Lo mejor es verlo con un ejemplo, ¿ya? Entonces comentamos esta parte porque ya dejamos de utilizar. Eh, y la escondemos, por supuesto. Ya, y ahora vendría el tercer tópico. Entonces, tan, tan, aquí, tan, tan, aquí, tan, tan. ¡Ah! ¿Pero qué onda? Tan, tan. Ahí sí. Ya. Entonces, de manera análoga a lo que hicimos recién, yo voy a tener eh, dos funciones, la cual yo quiero tener una función que tome una variable y le sume 10. ¿Ya? El tema es que, ¿qué pasa si yo lo hago? eh, la manera más intuitiva sería, yo tengo una función, esta función recibe cierto valor a través de alguna variable, por supuesto. Este valor es sí mismo más 10, ¿ya? Ese es el valor que va a tomar al final. El valor que tenía originalmente, pero sumado por 10, ¿ya? Entonces, voy a comentar esta parte. Entonces, yo voy a crear una variable, la cual se va a llamar número. Este número le doy cierto valor, donde vemos que la función, el valor del número, antes de llamar la función es, y muestro el valor por consola, ¿no? Luego llamo a la función sobre esta variable para aumentarle el valor por 10. Y una vez que le aumento el valor, entre comillas,
vuelvo a llamar a la función. O sea, vuelvo a mostrar por consola el valor. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa. Esperamos que compile. Entonces vemos que antes de llamar a la función, el valor de la variable es 10. Pero después de llamar a la función, el valor sigue siendo 10. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque yo tengo mi función aquí, más grande, yo tengo mi función, a la cual yo le doy un argumento que va a ser int x, ¿ya? Entonces, la función, ¿qué es lo que realiza usualmente? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo tengo eh, eh, debug, debug, ¿ya? Para mostrarlo por consola, lo que va a tomar este QDebug va a ser una copia de esta variable, una copia, y la va a mostrar por la consola, ¿ya? Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, le digo x va a ser igual, va a ser más igual a 10. Es decir, que a esta variable le voy a sumar 10. Lo que va a pasar es que la función va a tomar esta x, va a hacer una copia, ¿verdad? A esta copia le va a agregar 10 y cuando yo quiera mostrar yo quiera mostrar por consola o en el fondo, cuando yo quiera retornar el nuevo valor de esta variable, yo voy a estar retornando por ejemplo, yo tenía aquí mi x inicial igual a 10, ¿ya? Lo que va a pasar es que ya, efectivamente, la función va a tomar la variable que yo le doy por referencia, o sea, va a tomar la variable que yo le doy de argumento, ¿sí? La va a tomar, va a crear una copia, le va a sumar 10 y listo. No, yo no retorno la copia, ¿ya? Yo, en el fondo, yo le estoy cambiando el valor a la copia, pero no a la variable inicial. Entonces, efectivamente, cuando yo muestre por consola el valor de la variable, el x inicial, el compilador va a decir, ah, ya, a ver dónde está x inicial, y va a tomar esta línea de código, ¿ya? No esta variable que yo le estoy pasando de argumento a la función. Entonces, ¿cómo yo podría solucionarlo? Mediante el uso de punteros. ¿Y cómo yo utilizo los punteros? Yo eh, lo que le voy a pasar a la función, en vez de ser la variable y que me realice una copia, yo le voy a pasar la dirección de memoria donde está esa variable y con estas direcciones de memoria yo voy a poder utilizar el valor al que está apuntando la variable, ¿ya? Ahí yo hago los cambios directamente en la dirección a la que está apuntando la variable. Entonces, yo voy a tener una función que va a recibir un puntero en vez de una variable como tal, ¿ya? Y va a decir, de este valor, el valor al que está apuntando la variable que yo le estoy pasando, el valor al que está apuntando el puntero que yo estoy utilizando de argumento de la función, va a ser igual a ese valor que tenía originalmente, más 10, ¿ya? Ahora, es importante recordar que, ya, efectivamente, yo le estoy pasando un puntero a la función. Y me podrán decir, ah, ya, y perfecto. ¿Y por qué no yo simplemente no digo valor va a ser igual a valor más 10? Porque lo que pasa es que la variable solita es la dirección en memoria de la función que le estoy pasando de argumento, ¿ya?
Pero si yo le agrego el operador asterisco antes del nombre, ahí el compilador va a entender que yo me estoy refiriendo al valor al que está apuntando el puntero y no la dirección de memoria del puntero. ¿Ya? ¿Se entiende? Igual es un tema un poco enredado. Pero en el fondo se resume a lo siguiente. Si hay alguna pregunta, podemos ir revisándola al tiro en el chat, ¿ya? Yo dentro de la memoria, yo tengo variables guardadas donde sé que, en primer lugar, yo tengo el nombre de la variable, la dirección en memoria, la dirección en memoria y el valor. Entonces, si yo tengo un puntero a el que se va a llamar paint, ¿ya? Yo tengo que especificarle a dónde va a apuntar este puntero. Por ejemplo, si yo tengo un int x igual a 10, ¿ya? Yo tengo que decirle al puntero que apunte a la dirección en memoria de la variable x, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Yo digo, utilizo el operador ampersand de la variable x, así el puntero, el paint, que es un puntero, va a estar apuntando al valor en memoria, el valor en memoria de la variable x. Así que, si yo quisiera decir, si yo quisiera mostrar a lo que apunta el puntero, si yo lo digo, si yo lo llamo así, yo voy a estar refiriéndome a la dirección en memoria de la variable, ¿ya? Como recordarán aquí, paint es igual a la dirección en memoria de x, ¿ya? Pero si yo digo operador asterisco, el operador de referencia del puntero int, yo voy a estar apuntando al valor de memoria o sea, al valor al que apunta el valor que está guardado en esa dirección de memoria. Ahí está, el valor que está guardado en esa dirección de memoria. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Igual es un tema un tanto enredado, es de las cosas más difíciles de entender en, en este lenguaje que es C++, pero una vez que le pillan el hilo, ya se vuelve más cotidiano. Ya, ya. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta, nos podemos detener. ¿Ya? Creo que tengo guardado algunos ejercicios relacionados a punteros. Son bastante básicos, pero... Ay, me equivoqué. Son bastante básicos, pero quizás les ayudan a entender. Voy a intentar subirlos junto con este código, ¿ya? Entonces, volviendo al código que estábamos revisando recién, yo a la función, yo le voy a pasar la dirección en memoria de la variable número 10, número igual a 10. Yo le paso la dirección en memoria. Y de esta dirección que yo le pasé, quiero que el valor al que apunta sea igual a este mismo valor, pero le sumo 10, ¿ya? En resumen, no, recuerden que este operador, que es el para indicar que yo le estoy pasando un puntero, no es el mismo que este operador, que es el operador de referencia, ¿ya? Que es para obtener el valor al que apunta la variable en memoria, la dirección en memoria de esa variable, ¿ya? ¿Alguna pregunta con esta función? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Cualquier duda, cualquier pregunta? Voy a comentar esto mientras tanto.
Continuamos. Ahora, como recordarán, este es un ramo de programación orientada a objetos. Por lo tanto, lógicamente yo también voy a tener acceso a clases, eh, a, a ciertos, los atributos, los métodos, los niveles de privilegios, ¿ya? Entonces, dentro de Qt tenemos, por ejemplo, el siguiente, este mismo ejemplo, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo tengo mi main, tengo mi función, esta función no la voy a utilizar, me voy a enfocar netamente en las clases, donde cómo yo voy a hacer la definición de una clase. Llamamos a la palabra registrada, a la palabra em, registrada del compilador class, ¿ya? Para especificar que yo voy a crear una clase, yo le voy a dar el nombre y nos ponemos a definir sus atributos y sus métodos, ¿ya? Em, a diferencia de Java, por supuesto, yo voy a especificar todos los atributos y métodos que son privados, los atributos y métodos que son públicos. En vez de ir uno por uno, yo los agrupo según su nivel de visibilidad. ¿Hay alguien que no se acuerde a qué se referían con los niveles de visibilidad? El público, el privado y el protected. ¿No? Ya, perfecto. Voy a asumir entonces que todos lo recuerdan muy bien. Ya. Entonces, dentro de la visibilidad privada, yo voy a agregar un atributo llamado edad y un atributo llamado nombre, ¿ya? Dentro de los métodos dentro de los métodos y públicos de la clase, voy a crear el constructor por defecto, el constructor ya más personalizado, el destructor de la clase, el método para destruir la clase, para liberar la memoria. em, Dentro del destructor, por supuesto, yo no tengo que especificar mucho porque no estoy haciendo uso de la memoria dinámica dentro de los atributos de la clase. No tengo nada que liberar en la memoria, ¿ya? Luego voy a crear un método para obtener el nombre, para setear el nombre y también voy a crear un método que se encargue de presentar a la clase persona, ¿ya? Entonces yo voy a imprimir el mensaje, hola, yo soy, le doy el nombre y le digo, tengo cierta edad en años, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago la instancia hago una instancia de objetos de la clase? Bueno, es bastante parecido a Java, donde yo le tengo que dar el nombre, el atributo, o sea, el identificador de clase, el cual, como recordarán, es persona. Le doy el nombre al que me voy a referir el nombre al que me voy a referir a este objeto. Eh, en este caso yo le voy a dar el nombre de persona 1, así bien creativo. Llamo al constructor, no el por defecto, sino el personalizado, ¿ya? Entonces le digo que este objeto va a tener, en el atributo de edad va a tener 15 y en el nombre va a tener de nombre Luis. Eh, de este objeto que yo creé de la clase persona, puedo llamar a los atributos, puedo ir llamando a sus métodos que hayan sido definidos como públicos, porque yo no estoy dentro de la clase, estoy fuera, es decir, estoy en el main, por lo tanto solamente puedo hacer acceso de los métodos y atributos públicos, ¿ya? Entonces voy a llamar al método presentación y al método setName. Luego vuelvo a llamar al método presentación y veamos qué es lo que pasa con el código, ¿ya? Lo guardamos y lo compilamos.
nos debemos. Vemos la primera vez que se llamó presentación. Hola, soy Luis, tengo 15 años. Bueno, yo le cambio el nombre, le digo, "Oye, ya, ahora te vas a llamar Ricardo". Y al ejecutar nuevamente el método presentación, vemos que, hola, soy Ricardo y tengo 15 años. ¿Ya? Eh, no debería existir ningún problema hasta el momento. Es bastante parecido a como yo iría creando las aplicaciones de consola en C++ normal, ¿ya? Eso es lo importante, que, que se queden con la idea de que ustedes van a poder realizar una aplicación de manera normal, ¿ya? Solamente tienen que recordar que aquí la salida por consola tiene otra instrucción. En vez de cout es qdebug, y hay algunas que pueden ir cambiando, pero ahí las vamos descubriendo, ¿ya? Aparecen entre asterisco los nombres. ¿Cómo, Joaquín? ¿A qué te refieres? No entiendo bien la pregunta. Aparecen entre asterisco los nombres. Ah, ya. A ver. Eh, Efectivamente, no me había dado cuenta de ello. Em, hmm, qué particular, la verdad. No me había fijado nunca por qué pasaba eso. Voy a tener que investigar cuál es el motivo de que pase esto. Pero la verdad es algo que nunca me he dado cuenta. Estará relacionado con la clase. Estará relacionado. A ver, quiero intentar algo. No. A ver, y si yo, por ejemplo, dijera. No. O estará relacionado al debug. Quizás es el debug. La forma en que se muestran las variables por consola. Puede que al agregar variables se agreguen las comillas cuando yo hago la salida por consola. Voy a tener que investigar al respecto ya, pero gracias por mencionarlo. No me había fijado nunca, la verdad. Lo toma como parte de la variable. Mm, Es que esa pueden ser dos. A mí se me ocurre que pueden ser dos cosas. O lo toma como parte de la variable, es decir, que todo, por ejemplo, this nombre es asterisco, el nombre y asterisco. O puede ser una particularidad del QDebug que al mostrar cosas por consola se agrega siempre las comillas en una variable. ¿Ya? Voy a investigar y voy a ver por qué sucede eso. Pero gracias por mencionarlo, ¿ya? Y bueno. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada a las clases? ¿Cómo crear clases y trabajar con ellas en QMake? De momento no. Ya, cualquier cosa por el chat nomás. Y bueno,
Y como uno de los temas, además uno de los temas cuando trabajamos con clases es el tema relacionado a la herencia, ¿ya? ¿Cómo, cómo lo podemos hacer con el tema de la herencia? Bueno, de manera análoga como lo hacíamos con C++. Recordando, por supuesto, que en C++ existe la herencia de distintos tipos, donde yo tengo que especificar qué tipo de herencia es el que quiero realizar a cierta clase. Por ejemplo, yo tengo la clase operación, la cual tiene como atributos protegidos el valor 1, valor 2 y el resultado. Recordando que los atributos protegidos solo pueden ser accedidos desde dentro de la clase o pueden ser accedidos por las clases que hereden de la clase operación. ¿Ya? Entonces, para ver los métodos, tenemos el... Ah, aquí no agregué el constructor. Ya, porque cuando llamo al constructor perfecto, ya, no importa. Entonces, bueno, yo llamo al método para setear el valor 1, o sea, creo el método para setear el valor 1, el valor 2, para mostrar el resultado y para operar, ¿ya? Es decir, que si yo tuviera una clase que heredara de la clase operación, si yo tuviera una clase que heredara de la clase operación, eh, estas clases hijas que se le llaman van a heredar todos estos métodos, ¿ya? Y a la vez van a heredar esos métodos y van a poder acceder a ellos y también van a heredar estos atributos y van a poder acceder a ellos, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a crear la clase suma que herede de manera pública de la clase operación, ¿ya? Voy a sobreescribir el método operar, porque si recordarán la clase padre, que es la clase operación, ya tiene definido un método operar, pero yo quiero que para toda la clase suma, en verdad el método operar realice lo siguiente, ¿ya? Que en vez de decir se está operando de manera misteriosa, quiero que el resultado sea igual al valor 1 más el valor 2, ¿ya? Lo mismo aplica para la resta, lo mismo aplica para la multiplicación y lo mismo aplica para la división. ¿Ya? Antes de continuar, ¿hay alguien que no entienda a qué se refiere con la herencia de tipo público, herencia de tipo privado y la herencia de tipo protegido? Ya. Bueno, cuando yo heredo de manera pública a la clase hija, lo voy a hacer con un dibujo mejor. Mm, Ya yo tengo el tipo de herencia. Tipo de herencia. Perdón la mala letra, no estoy acostumbrado a escribir con el mouse. La herencia de tipo público me va a indicar que todos los atributos que sean públicos, se van a heredar del tipo público. Se van a heredar del tipo público, ¿ya? Ya sea los métodos, los atributos, etcétera. Los tipos protegidos se van a heredar como protegidos. Es decir, que en la clase hija todos los métodos protegidos que se hereden van a ser accesibles solamente por las clases hijas, ¿ya? O sea, en este caso vendría a ser la clase neta, que es la hija de la hija, va a poder acceder a estos métodos, ¿ya? Protected. Y los que sean de tipo privado se heredan de tipo privado, ¿ya? Lo mismo de siempre, ¿ya? Ahí en la herencia pública es la más típica, la que siempre utilizamos, la que se utiliza en otros lenguajes, pero la de tipo protegido tiene la particularidad de que
los atributos de tipo público y los atributos del tipo protegido se heredan como atributos protegidos. ¿Ya? Voy a borrar esto porque no recuerdo cómo se escribía. ¿Ya? Pero los atributos que en la clase padre sean públicos y protegidos, en la clase hija van a ser netamente protegidos. ¿Ya? Y los atributos privados se mantienen se mantienen igual. ¿Ya? Todos los atributos y métodos que sean heredados de manera que sean privados en la clase hija van a seguir siendo privados. ¿Ya? Y finalmente, cuando yo heredo de manera privada, los atributos públicos, protegidos y privados van a ser heredados netamente de manera privada, los tres. ¿Ya? Es decir, que si yo heredo de manera privada y esta clase hija vuelve a heredar a sí misma a otra clase hija, es decir, una clase nieta, ella no va a tener acceso a estos atributos y métodos porque son netamente visibles en la clase hija y no en la clase nieta. ¿Ya? ¿Se entiende? Es decir, aquí está la clase padre. ¿Y cómo quedarían en la clase hija? ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Perfecto. ¿Ya? ¿Filipa? ¿Se entendió? Ya, excelente. Entonces, volviendo al ejemplo, yo la clase suma heredo de clase pública. Si quisiera, por ejemplo, heredar de clase protegida, tendría que decir aquí protected. Y ahí estoy heredando de manera protegida. Y, por ejemplo, en la, no sé, en la división, voy a heredar de manera privada. Private, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en la clase división, que está heredando de manera privada, veamos qué métodos tengo. En la clase operación, por ejemplo, tengo el operar, ¿ya? Así que si yo creara, eh, hoy voy a demorar o menos, división 1. Espérame. Tut, no detecta. Ya. Entonces, como pueden ver en el compilador me arroja automáticamente me tira los errores. ¿Por qué en resta, por ejemplo? En resta que, como vimos, heredada de manera protegida, yo no puedo acceder ni al set valor ni a mostrar resultados. Ninguno de esos métodos. Más que nada porque eh, como estos se están heredando de manera protegida, que solo o sea, es decir, solo pueden ser accedidos por clases hijas o desde dentro de la misma, desde dentro de la misma clase, ¿ya? Y aquí yo estoy llamando a estos métodos desde fuera de la clase, es decir, desde el main. Por eso me arroja automáticamente error. Lo mismo aplica aquí en la división, ¿ya? ¿Se entiende que al tiro tira el error? ¿Se comprende la diferencia? Entonces es importante que ustedes vayan controlando qué tipo de herencia van a ir realizando en su programa. ¿Cuál es la más conveniente? ¿Cuál es la más segura? Todo va a depender del tipo de programa que ustedes estén realizando, ¿ya? Y sí, cuando se hereda se utiliza solo el dos puntos en vez de decir, no, hay ¿cómo se hacía en Java? No me acuerdo. Ahora ya se me olvidó, dijo. Pero extend, ya, exacto. Ya, supongamos que era por extend.
Ya, entonces tú decías, por ejemplo, class resta extends operation. No, aquí simplemente yo pongo el dos puntos, el tipo de herencia y de qué hereda. ¿Ya? Y esos serían los ejemplos que les tenía preparados para el día de hoy. ¿Ya? Voy a volver a la normalidad para que cuando les suba el código no les vaya a tirar ningún error. Y creo que ahí estaríamos. Y bueno, iba a dejar unos minutos para preguntarles cómo iban con la tarea, si tenían algún problema, algo en lo que necesitaran ayuda, pueden comentármelo. Algún mensaje que quieran que le llegue al profe. Bueno, que ahora tienen clases, así que se lo pueden hacer llegar al tiro. Se me había olvidado que tenían clases ahora. Eh, ¿Alguien? Yo tengo una duda de la tarea y la creación del proyecto en Qt. ¿Ya? ¿Sí? Vamos con Dime la Eh, primera duda. sí, la primera duda sería que es que cuando creé el proyecto en Qt, elegí un Qt widget y no elegí el Qt consola para la etapa uno. No sé si voy a tener problemas. Em, A ver, por ejemplo, ¿puedes mostrar cosas por consola? es que todavía no nos compila el programa y esa era la otra pregunta que te iba a hacer. Ah, ya. Mira, si no te compila y no llevas tanto avance, yo te recomendaría que mejor la hicieras por consola para evitar problemas. ¿Ya? Toda la parte que no Eh, sea gráfica. sí, sí, es que había creado, claro, el proyecto como Qt widget, pero no ¿Y sé si qué eso error tiene te que ver con que no sale? nos funciona. ¿Qué error te sale al compilar? No, nos sale un error de que no está leyendo bien el configuration file TXT. No creo que Ah, tenga que ver con... no, que no creo que eso debe tener, no creo que tenga relación, Claro. pero qué extraño. Mm, Em, bueno, es que yo había seguido el video del profe Pato que subió del año pasado ¿Ya? y había creado el proyecto como Qt widget. Entonces, seguí el video y lo creé así. Pero espero que no tenga problema con eso. Ya. ¿No será porque por el configuration file, porque al menos cuando yo estaba revisando la tarea en Java, algunos proyectos me tiraban error porque dentro del configuration file a veces me tiraba que los decimales con coma se tenían que leer con punto y a veces que los con puntos se tenían que leer con coma. Mm, Prueba cambiándole el claro, separador y para ver qué pasa, ¿ya? ya. Y la otra pregunta que tenía que ver con el QDebook, que creo que Ujú, ocupaste hoy para imprimir por consola, ¿sí? que en el código de ayuda no venía con eso, o sea, lo imprimían directamente haciendo un cout ¿Ah, sí? cuando el IOStream, sí, en el Qt. Ah, ya. Entonces, no sé si también es válido, Sí, también es supongo que válido. sí, Sí. porque venía en el código de ayuda. Sí, si venía en el código de ayuda y funciona. Sí, porque como le había comentado al comienzo, como les he dicho, no, yo no puedo usar directamente el cout sin incluir otras librerías, que en este caso sería la de la IOStream, ¿ya? Pero también es válido. Quizás puede que se sientan más cómodos haciéndolo de esa manera porque es a la que ya están acostumbrados. Yo no los voy a penalizar por utilizar el uno o el otro, ¿ya? Ya, claro. Y, bueno, y la otra pregunta era de la tarea, que no me estaba leyendo el configuration file. Ya, Ese era el problema que tenía. ya. Prueba lo que te comenté, Ya. ¿ya? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna? Ah, Ignacio, el Nacho, pusiste aún no lo empiezo porque no sabía cómo instalar el Qt. Ya, mira, inténtalo como. Tú estuviste desde el comienzo de la ayudantía, ¿verdad? Si todavía tienes problemas, por último lo podemos revisar por Discord. Ya tú sabes, dijo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta?
Ay, justo me llegó por acá no, ya. Bueno, cualquier duda o cualquier pregunta, nosotros nos podemos comunicar por Discord. ¿Hay alguien quien de la tarea 2, porque como recordarán yo ya subí las notas, hay alguien que no haya quedado conforme con su nota y que quiera que lo revisemos de nuevo? Todavía hay tiempo, no se preocupen. Si ustedes encuentran que su nota no era justa, podemos hablarlo. Ustedes simplemente lo revisamos y lo conversamos, ¿ya? Todo es conversable. Ya, si no hay más dudas ni preguntas, concluiría la ayudantía por el día de hoy, ¿ya? Cuídense y chao, chao a todos y a todas. Nos vemos.